Hebreos capítulo 11, versículo 1 al versículo 6. Dice la palabra de Dios: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Y mira lo que nos dice el Espíritu Santo a partir del verso 3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. También dice el verso 4 que por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla por medio de su ejemplo. Y dice el verso 5, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fuera hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Fíjese que por la fe podemos alcanzar maravillosas bendiciones de Dios en nuestra vida. Pero preste mucha atención a lo que dice el verso 6. Y sin fe es que imposible agradar a Dios. Si usted pretende agradar a Dios, tiene que hacerlo por medio de la fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador, galardonador de los que le buscan. Amén. Este pasaje nos está enseñando que servir sin fe, adorar sin fe, dar sin fe, predicar sin fe, amar sin fe y no hacer nada es lo mismo. Porque es la fe el medio por el cual tú y yo podemos conectarnos verdaderamente con Dios, cumplir su voluntad, ser partícipe de su propósito y agradarle en todo lo que nosotros hagamos y emprendamos. Porque hay muchas personas que sirven, que adoran, que predican, que aman, pero lo hacen sin fe, sin confiar en Dios. Lo hacen de forma mecánica. Tienen una fe simplemente basada en un aprendizaje. Han aprendido algo que le han predicado, pero no necesariamente lo están viviendo. Por eso nosotros estamos predicando esta serie titulada Más Profundo, porque es necesario ir más profundo. Es necesario ir más profundo para que pasemos de tener una vida ordinaria a tener una vida extraordinaria en Dios. Es necesario ir más profundo para que podamos romper con lo común, con lo predecible, con lo medible en nuestra vida. Es necesario que el fluir de lo sobrenatural en nosotros se genere, se desarrolle, se produzca, para que tú y yo podamos disfrutar y vivir de ese bienestar que el Señor desea producir en nosotros, fuera de los diagnósticos humanos, fuera de la lógica, fuera de lo que nosotros podemos controlar. Es que tú y yo participemos de una vida que trasciende. Es que tú y yo participemos de una vida que no importa las cosas que estemos viendo y cómo humanamente la podamos juzgar, todo eso, a fin de cuentas, nosotros acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Nosotros acomodamos cada evento, cada situación, cada cosa que vivimos según lo que el Señor nos muestra, nos revela, nos confirma en el corazón con respecto a esas cosas. ¿Por qué es importante movernos de lo ordinario a lo extraordinario? Bueno, porque en este mundo en el cual nosotros nos encontramos, donde todas las cosas están predecidas, medidas, diagnosticadas, se le ha establecido un orden lógico, Dios no se mueve en ese orden. Dios es impredecible. Lo que Dios desea lograr en tu vida va más allá de lo ordinario. Simplemente hace falta que tomemos la Biblia y leamos lo que Dios ha hecho por medio de su palabra, nos ha enseñado.
Simplemente usted toma la vida de Abraham y se va a dar cuenta cómo Dios lo llevó de lo ordinario a lo extraordinario. Y pasó con Moisés, así pasó con María. ¿Acaso lo que se produjo en la vida de María no fue algo extraordinario? Amén. ¿Acaso lo que Dios hizo con Gedeón, que de un ejército de miles de personas los llevó a 300 y con esos 300 venció a un ejército mucho más numeroso que ellos? ¿Eso no es algo que sale de lo ordinario? Claro que sí. Dios quiere romper con eso ordinario en tu vida. Tú y yo estamos en este día posiblemente sujetos a cosas ordinarias, naturales, a diagnósticos humanos a los cuales nos hemos sometido porque no hemos decidido dar ese paso de fe para verificar, para probar, para recibir bendiciones que Dios tiene para nosotros, que no hemos accesado a ella porque simplemente nos hemos conformado. Nos hemos conformado con ese diagnóstico que nos dieron, nos hemos conformado con ese razonamiento lógico de que a todos nos pasa, nos hemos conformado con la vida que no trasciende, con la vida controlada por leyes naturales únicamente. Cuando venimos a la iglesia y estamos adorando a un Dios extraordinario, que es extraordinario solamente en el lugar donde Él está, pero aquí en mi vida, nada que ver. Yo sigo viviendo las mismas dificultades, yo sigo viviendo lo mismo que se ha predecido, lo mismo que se ha medido, lo mismo que yo he decretado sobre mi vida, y no estoy disfrutando de todas las bendiciones, del bienestar que Dios desea producir en mi vida. Y algo tiene que romperse en tu corazón, algo tiene que romperse en mi corazón para que eso extraordinario pueda fluir, y es el orgullo. Tenemos que vencer, renunciar a ese orgullo que nos mantiene estancados en ese punto de comodidad en el cual estamos viviendo, porque Dios quiere que tú y yo vayamos más profundo, que tú y yo caminemos por algo más que la lógica o el fluir natural en el que hemos caminado hasta este día. ¿Qué es la certeza? La certeza es un conocimiento seguro. Es cuando yo no tengo duda, por ejemplo, de quién es Dios y lo que Él puede hacer y está logrando en mi vida. Es cuando yo estoy seguro de que no se trata de mí. Yo puedo estar enfrentando alguna adversidad, sufriendo algún tipo de padecimiento físico o espiritual, y yo no simplemente tengo que quedarme así porque está pasando. Yo puedo buscar en Dios una respuesta sobrenatural a esa necesidad ordinaria que yo estoy viviendo. Y es cuando yo experimento la sobrenaturalidad de Dios que yo comienzo a vivir la vida que el Señor ha diseñado para mí. Por lo tanto, la invitación que nos está haciendo el Señor en este día es que no nos quedemos a la orilla, que no nos conformemos, porque Él quiere llevarnos más profundo. Él quiere que tú y yo tengamos la certeza, estemos seguros de que Él puede hacer algo con nosotros mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar, de lo que nosotros hemos diseñado, de lo que nosotros hemos entendido que podía suceder con nosotros. En Mateo 16, versículo 13, la palabra del Señor nos dice que cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: bueno, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Y en el verso 15 viene la pregunta importante. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Si el Señor te preguntara en este día, si se presentara delante de ti y te dice: ¿quién soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? Según tu testimonio, según tu comportamiento, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que tú piensas de mí? El verso 16 dice que Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús les respondió: bienaventurado eres,
Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál era el pensamiento o el razonamiento lógico? ¿Qué es lo que los hombres estaban diciendo acerca de Cristo? Bueno, los hombres estaban diciendo que era Juan el Bautista, otro que era Elías, otro que era Jeremías o uno de esos profetas del pasado. Y eso es lo que provoca en nosotros lo ordinario, lo predecible, lo medible, el diagnóstico humano. Las personas naturales que estaban alrededor de Cristo lo definían de muchas maneras y ninguno fue certero. Ninguno tenía un conocimiento preciso, exacto, ni concreto, ni correcto acerca de Él. Imagínense cuál era el impacto de la vida de Cristo en sus vidas. Ninguno, porque no le conocían. Tenían una fe nominal. Pertenecían posiblemente a una religión, se identificaban con un punto de vista humano. Y definían al Señor a su manera, a su conveniencia. Pero había un hombre allí que definió a Cristo de otra manera. Que no se quedó callado. Que no tuvo duda. Que con toda la certeza de su corazón lo definió como el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. El ungido, el Salvador, el Cristo. ¿Y qué dijo Cristo? Eso que tú acabas de decir no es ordinario. No es común. No viene de este mundo. No es un razonamiento que lo produce ni la carne ni la sangre. Eso viene de parte de Dios. Y cuando la Biblia nos habla acerca de la certeza, tú y yo debemos tener la certeza. El conocimiento seguro. Que no haya lugar a dudas en nuestra mente, en nuestra vida, de lo que Dios está logrando y puede hacer en nuestra vida. De que no se trata de mí, no se trata de ti, no se trata de tu capacidad, de lo que tú puedes hacer, de lo que tú puedes alcanzar. Porque este camino por el cual tú y yo estamos transitando, vamos a vencerlo por medio de la fe. No por medio de nuestra capacidad. No por medio de nuestro razonamiento. Es aferrados a Cristo, confiando en Cristo. Con lo que sabemos que Él puede hacer en medio de nosotros. Y eso lo produce la fe. Amén. Tú y yo necesitamos esa certeza. ¿Y qué es la convicción? La convicción es estar convencido. Sentir seguridad en lo que pensamos es confiar. Por ejemplo, en Hechos 5:29, cuando los discípulos estaban siendo asediados por el Sanedrín, resulta que a ellos le estaban persiguiendo y le dijeron que no predicaran más a Cristo. Los intimidaron, trataron de usar su fuerza y amenazaron sus vidas. ¿Y cuál fue la respuesta de los discípulos en Hechos 5:29? Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. En pocas palabras, pueden perseguirnos, pueden maltratarnos, pueden pretender quitarnos la vida, pero no nos van a quitar, no nos van a arrebatar la convicción que tenemos en el corazón de predicar a Cristo, por encima de su oposición, por encima de la voluntad contraria que ustedes han manifestado contra nosotros. Una creencia la podemos sostener nosotros, la podemos aprender aquí en la iglesia, en la universidad, viendo un programa de televisión. Una creencia la sostenemos nosotros, una convicción nos sostiene a nosotros. Esa es la gran diferencia. La razón por la cual Pedro no pudo renunciar a su fe es porque él estaba convencido.
No había lugar a dudas. Él estaba seguro de lo que pensaba acerca de Cristo. Él había aprendido a confiar. Su fe se había desarrollado. Él era una persona diferente. Una persona que sabía que su compromiso con Dios era mayor que cualquier compromiso con cualquier otra persona. Hoy tú y yo necesitamos esa certeza y esa convicción en nuestras vidas para poder navegar en las aguas tempestuosas de nuestra generación sin fluctuar, sin fallar, sin apartarnos de la verdad. Necesitamos estar convencidos. Tú y yo necesitamos estar convencidos de quién es Dios, de quiénes somos nosotros, de cuál es nuestro propósito. Debemos estar convencidos de cómo se alcanza un verdadero bienestar en nuestra vida, de cómo se alcanza esa paz y ese gozo que ha sido diseñado para nosotros y que ha sido revelado por medio de la palabra. Tú y yo necesitamos estar convencidos de qué es lo bueno y qué es lo malo. Saber qué es lo que vamos a hacer con nuestro pasado, con nuestro presente y con nuestro futuro. Tú y yo necesitamos estar convencidos qué es la salvación, qué es el pecado, qué es la vida eterna, qué va a suceder con nuestras vidas después que partamos de este mundo. Tú y yo necesitamos esa certeza y esa convicción que nos lleve a ser personas aprobadas. Este pasaje nos dice, Hebreos 11:1, que la fe es la certeza, entiéndase, el conocimiento seguro de lo que se espera, y la convicción, entiéndase, el convencimiento, la seguridad de lo que no se ve. Y por medio de esa certeza, por medio de esa convicción, los hijos de Dios, a través de la historia, han sido aprobados. Y tú y yo somos aprobados cuando caminamos por fe, cuando actuamos por medio de la fe, cuando lo que está influyendo en nuestra vida es la fe. De lo contrario, estamos caminando por la duda. Podemos estar caminando por un acto aprendido, pero no necesariamente porque eso sostiene nuestra vida. Podemos estar llevando a cabo un acto mecánico y eso no va a producir ningún tipo de resultado en Dios, ni ningún tipo de resultado ni de bendición para nuestra vida. Si no estamos claros en estas cosas que acabamos de mencionar, alguien vendrá y lo va a definir por nosotros. Tú y yo debemos estar claros en todo lo que es fundamental para nuestro desarrollo en la fe. Por eso el Señor nos dice en Juan 16:13, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, Él os guiará a la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. El Espíritu Santo es el que debe instruir nuestras vidas, porque este es un conocimiento seguro. Este es el medio por el cual tú y yo podemos recibir una certeza, una convicción que sostenga nuestra vida y nos ayude a caminar firme en cada día de nuestra vida. La razón por la cual muchos cristianos se apartan en ocasiones de la fe o caen en las tentaciones del enemigo y no demuestran, no dan un buen testimonio, no demuestran una buena confianza en el Señor, es porque sus vidas no están cimentadas sobre la verdad que nos da estabilidad y que nos da seguridad. Hemos creído, como muy bien lo define la palabra de Dios, en doctrinas de hombres, en cosas que otras personas nos han enseñado que no necesariamente viene del corazón de Dios y es lo que Él ha revelado a nuestra vida. Y cuando nosotros practicamos esta doctrina podemos lucir según esas personas, pero no hay cambio en el corazón. No hay avance, no hay desarrollo en la fe. No vamos más profundo en nuestra relación con Dios. Dios no es más evidente en nuestra vida. Y eso está sucediendo
porque no hemos sido personas aprobadas por Dios, no tenemos la mente de Cristo. No nos estamos desarrollando en el Señor. No somos personas que podemos decir que somos competentes, preparados, reconocidos por Dios, porque nos hemos mantenido al margen de las cosas que tienen que ver con el Señor, de lo que Él nos ha revelado a cada uno de nosotros. Nosotros queremos grandes bendiciones de parte de Dios, y esas bendiciones están preparadas para nosotros. Pero para poder identificarlas, para poder activarlas, para poder recibirlas, para que nosotros podamos fluir en esa vida sobrenatural que el Señor ha diseñado para nosotros, es necesario que se produzca algo. Y es que lo que estemos recibiendo, lo que estemos practicando, en lo que estemos pensando, sea la voluntad de Dios. Por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9 dice, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9 nos dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, para usted, para mí. Las cosas que Dios ha preparado para nosotros son extraordinarias. No son ordinarias, no son comunes, no son de este mundo, no son perecederas. Pero Dios, mire qué interesante, nos las revela por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos, para que tengamos un conocimiento cabal, un conocimiento seguro, una certeza, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. O sea que esa sobrenaturalidad de Dios se produce en nosotros cuando el Espíritu Santo es el que está instruyendo, es el que está hablando, es el que está alimentando nuestra vida. Y dice el verso 14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu, porque para él son necedad. Y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay algo muy interesante que nosotros leímos hace un momento en Hebreos 11, versículo 3. Hebreos 11 nos dice que por la fe nosotros entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. Usted y yo continuamente escuchamos teorías múltiples sobre cómo surgió el universo. Y cada quien tiene un punto de vista distinto, cada quien tiene una teoría. Hay algunas teorías que nos fascinan y nos llaman la atención, otras no nos llaman la atención. Y nosotros vemos que hay personas que están creyendo y están aceptando lo que otros le están hablando con respecto a su origen. Y esto es muy importante porque el conocimiento que nosotros tenemos con respecto a nuestro origen define el resto de nuestra vida. Por eso hay personas que tienen grandes problemas en la vida cuando no pueden reconocer o entender de dónde vienen. Vemos jovencitos que han sufrido pérdidas muy tempranas en su vida y se desarrollan con grandes vacíos. No solamente porque son huérfanos, eso no solamente le pasa a los huérfanos, le pasa a hijos con padres ausentes. Y al no tener una conexión con su origen, con su desarrollo, quiénes son, de dónde vienen, una identidad definida, esto produce una vida desviada, una vida torcida.
Por eso hay muchas personas que hoy entienden que el universo surgió de la nada. Y que después que esta vida se acaba, así como venimos de la nada, no hay nada. Entonces, por lo tanto, viven sin ley, porque como no hay nada después, y yo puedo hacer lo que yo quiera, y si esto se acabó no hay nada, pues listo. ¿Para qué me voy a esforzar en seguir las reglas de un Dios que no existe, que fue inventado por un hombre o por un grupo de personas que querían establecer el orden en la sociedad? Y tienen sus teorías para establecer el funcionamiento de todo y el origen de las cosas. Pero nosotros vemos que la palabra del Señor nos enseña que tú y yo tenemos la certeza, y estamos convencidos por fe, de que el universo no surgió de la nada, sino que fue establecido por la palabra de Dios. Que Dios estableció, que Dios lo dijo, que Dios lo ordenó y simplemente existió. Y eso tú y yo lo creemos por fe. Tenemos el conocimiento acabado que nos da la palabra, tenemos la confianza de que lo que el Señor nos ha dicho es cierto. Por eso es tan importante que tú y yo podamos tener la mente de Cristo, para que nuestra vida funcione correctamente, para que nuestra vida funcione ordenadamente. Tener la mente de Cristo nos hace personas aprobadas, competentes, preparadas, reconocidas. Y Dios desea guiarnos a que vayamos más profundo en una relación con Él, para que podamos de una vez y por todas tener una excelente relación y podamos agradarle en todo. El problema es que hay muchas personas que no conocen a Dios, por lo tanto no pueden confiar en alguien que no conocen. Y para nosotros poder confiar en Él, para que esa fe nuestra crezca, tenemos que acercarnos a Dios. Hace un momento hablamos de Simón Pedro, el cual en Mateo 16 habló y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y la respuesta de Cristo fue: tú eres un hombre bienaventurado, eres un hombre bendecido, porque esa revelación vino de parte de Dios. Pero ese Pedro, que tuvo esa revelación de parte de Dios, fue el que lo negó más adelante. 3 veces le negó. Y entonces, ¿dónde estaba esa superfe, esa revelación de Dios? ¿Qué pasó con Pedro? Lo que pasó con este hombre es que él era un individuo que estaba creciendo, que estaba desarrollándose, que estaba aprendiendo a conocer al Señor. Y el momento clave en su vida en el cual Cristo produjo una transformación especial en él, y surgió una convicción a la cual él no pudo renunciar jamás, fue cuando él fue confrontado por el Señor y 3 veces Cristo le preguntó si lo amaba. Así como 3 veces lo había negado, 3 veces le preguntó: Pedro, ¿tú me amas? Y esta confrontación llevó a Pedro a estar convencido de cuál era su necesidad. Que su necesidad era de que el Señor lo guiara más profundo en una relación con Él. Porque en la tercera ocasión en la que Cristo le preguntó si lo amaba, Pedro le respondió: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que soy débil. Tú sabes que te necesito. Que yo en ocasiones puedo obrar bien, pero en otras ocasiones he hecho todo a perder. Como nos pasa a nosotros. Un día campeones, al otro día ratón. Un día en el cielo, otro día en el suelo. Usted viene un miércoles y me encuentra predicando normal, y el domingo todo agripado. Nuestra carne, nuestra debilidad. Eso nos enseña que somos dependientes de Dios, que necesitamos dejarnos guiar por Dios, acercarnos a Él, no dudar de lo que Él
nos ha hablado, nos está enseñando. Es imposible, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios sin fe, sin confianza. Por eso Pedro estaba luchando y no podía. En una ocasión lo hacía bien, en otra lo hacía mal, echaba todo a perder. Y para que tú y yo salgamos de ese círculo vicioso de lo ordinario y participemos de una vida extraordinaria, que cuando abramos nuestra boca fluya el poder de Dios, que cuando hablemos con certeza, que brillemos no con la luz que brilló Pedro cuando dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, sino que seamos sus verdaderos testigos, como lo hizo delante del Sanedrín, que no se amedrentó, que no tuvo temor, que no lo negó nuevamente, cuando estaba aún en un mayor peligro que el que enfrentó cuando lo negó las 3 veces anteriores. Pero ese gran peligro no fue suficiente para apartar su fe, para apartar su confianza, porque ya no era algo que él sostenía, no era algo que él había aprendido, era algo que lo sostenía a él, que lo movía a él. Y tú y yo necesitamos esa certeza y esa convicción que nos ponga de pie en la mañana, en confianza. Que no caminemos más por los pronósticos. Que no caminemos más por lo que nosotros hemos podido definir. Que no nos limitemos más a lo que están viendo nuestros ojos o lo que han escuchado nuestros oídos. Que no seamos más marionetas de nuestras emociones, sino que podamos tener vidas trascendentes. Que no nos limiten las circunstancias humanas, sino que actuemos y lo hagamos con la autoridad de Dios en todo lo que nosotros hagamos. Porque lo único que hace falta que esté con nosotros y que esté de nuestra parte es la voluntad de Dios. Porque este pasaje nos enseña que Dios habló y se estableció el universo. Cuando Dios habla, las cosas se establecen y punto. No importa tu limitación, no importa tu capacidad. Y tú y yo estamos esperando bendiciones, por ejemplo. Y hemos luchado y nos hemos esforzado y no hemos visto resultados. Es porque es necesario que tú y yo entendamos de una vez y por todas que ni tu palabra, ni tu fuerza, ni lo que tú puedas hacer va a producir algún cambio. Que el cambio va a venir cuando Dios lo ordene, cuando Dios lo establezca. Cuando Dios diga, así sea. Porque eso es lo que levanta al caído. Eso es lo que sana al enfermo. Eso es lo que trae libertad sobre el cautivo. Eso es lo que transforma el corazón del hombre que de continuo vuelve al mal y vuelve a su pecado. Porque la palabra de Dios dice, el etíope puede mudar su piel, el leopardo puede renunciar a sus manchas, de ninguna manera. Usted los recorta, le pasa la maquinita y lo deja en la piel, en cero. Y le crece el pelaje y nuevamente están las manchas en el mismo lugar. Entonces pregunta el profeta, ¿puede el hombre abandonar su pecado si esa es su condición? Estamos perdidos. Usted y yo sin Cristo estamos perdidos. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor te dice en esta mañana que tú has estado intentando levantarte, pero con tus propias fuerzas y con tu plan y bajo tu dirección no lo vas a lograr. Porque tú y yo tenemos que entender de una vez y por todas que este mundo no funciona por las reglas de los hombres, ni bajo la autoridad de los hombres. Este mundo es gobernado por su palabra, por su poder, por su dirección. Es el que habla y lo que Él dice se establece. Y tú no necesitas más un padrino, tú no necesitas más una persona de influencia a tu lado, tú no necesitas más nada que no sea la palabra, el poder de Dios, obrando a tu favor para que las cosas se establezcan en tu vida. Y el Señor también nos dice en esta mañana y te dice directamente a ti que es necesario que tú comiences a creer las cosas que no son como si fueran, que tú comiences a activar esa vida sobrenatural en tu vida. Que tú comiences a hablarle a tu situación,
a tu condición, a tus circunstancias, como un hombre de fe, como una mujer de fe. Por eso David dijo, búsquenme al gigante. Aquí no vamos a jugar. ¿Por qué? Porque él tenía una confianza, una certeza. Cuando a mí pudo haberme comido un león o destrozarme un oso, no lo hizo. Y menos este filisteo incircunciso. Búsquenmelo. Ven, vamos a ponerte armadura. Yo nunca he peleado con armadura. ¿Cuál era la armadura de David? El Dios Todopoderoso. Y en su humanidad cogió 5 piedras. Yo siempre me he preguntado que por qué cogió 5 piedras. Bueno, él dijo, por lo menos en la quinta, algo tiene que producirse. Porque al que le dan 5 pedradas con una onda, algo tiene que suceder. Una fue suficiente, con la primera fue suficiente. Cuando Josué se encontró en una encrucijada y dijo, este es el momento de vencer, pero estaba cayendo la noche, ¿qué él le ordenó al sol? Que se detuviera donde estaba. Yo necesito 24 horas más de sol para destruir este ejército. ¿Y a quién consultó Josué? Tráiganme a los ancianos de Israel. A ningún anciano. El Señor le puso esa confianza en el corazón y le ordenó al sol que se detuviera. Y se detuvo el sol. ¿Y usted cree que se detuvo el sol? Que ya, eso no es nada. ¿Usted sabe lo que sucedió cuando Josué abrió su boca y le ordenó al sol que se detuviera? A usted y a mí nos enseñaron que hay un movimiento de rotación y uno de traslación también. ¿Verdad? Y cuando él dio esa orden, todo el procedimiento del universo, todo el funcionamiento del universo tuvo que detenerse. Porque el sol no se mueve, usted lo sabía. De su eje, de su lugar. Somos nosotros que estamos dando vuelta en derredor. Entonces lo que se detuvo fue la tierra. Dejó de girar a la orden de un general del ejército de Dios que entendía que es lo que necesitaban eran 24 horas más de luz. Entonces eso es ordinario. Eso es común. Eso es para aquellos tiempos. No. Usted necesita comenzar a hablarle a sus situaciones. Y creer a la palabra de Dios. Y comenzar a establecer el orden de Dios en su vida. Porque la fe del justo puede mucho. Las cosas que Dios vaya a cambiar, las va a cambiar. Pero a ti y a mí no nos toca definir qué es lo que Dios va a hacer. A ti y a mí nos toca creer y abrir la boca de una vez y por todas. Y comenzar a creer. Que yo no sé si Dios... Y esto será la voluntad de Dios. Tú no lo vas a saber hasta que lo hables. Lo establezcas, lo creas. Y Dios te confirmará y te guiará. Y mientras más cerca estés de Dios, pues más certero será en las cosas que Él irá revelándote y poniéndote en el corazón. Pero tú y yo necesitamos activar esto, aprender a ser guiados por Dios. Porque esas situaciones que tienes por delante están esperando que tú abras la boca y creas. Que tú le creas a Dios de una vez y por todas, que Él puede producir un cambio en tu situación, en tu necesidad. Pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Si tú estás buscando a Dios, hazlo de corazón. Y Él va a producir milagros mayores en tu vida de lo que ya tú has visto hasta este momento. Pero es necesario que tú y yo aprendamos a creerle a Dios, a abrir nuestra boca, a confiar en su palabra, lo que nos ha enseñado es su palabra. Lo que el Espíritu Santo está poniendo en nuestro corazón. Aquellas cosas que Dios nos habla a través de otras personas, que son para nuestro bien, que son para nuestro desarrollo. La presencia de la palabra de Dios en nuestros corazones es toda la seguridad y evidencia que tú y yo necesitamos. Lo demás se lo dejamos a Dios. Tú y yo oramos, tú y yo nos levantamos en fe, tú y yo caminamos, tú y yo creemos y lo demás se lo dejamos a Dios.
Usted dirá en esta mañana, perfecto, pero ¿y dónde se consigue? ¿Dónde se compra esa fe? ¿Cómo alcanzo yo esa fe que tuvo Josué? Que tuvo David. ¿Cómo se obtiene eso? La palabra de Dios nos enseña que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Cristo. Exponiéndonos a su palabra, Él irá hablándote, alimentándote, guiándote, dándote la forma, confirmándote. Y tú serás cada vez más preciso, como sucedió con Pedro. El Pedro de Hechos 5 es totalmente diferente al de Mateo 16. El Pedro de Hechos 5 es un hombre aprobado. Un hombre lleno del Espíritu. Un hombre que le decía a otro, mira, yo no tengo plata ni oro, pero de lo que yo tengo, yo te doy. Levántate y anda. ¿De qué él le dio? De lo que él tenía. ¿Y dónde le adquirió eso? Eso no se adquiere pagando. Eso es dado gratuitamente, como dice 1 Corintios 2. Pero es activado y revelado y afinado en nuestra mente, en nuestra vida, por medio del Espíritu que acomoda el mensaje espiritual con palabras espirituales. Pero tú y yo tenemos que ponernos en pie y creerle a Dios. Amén. Yo he aprendido algo. Y mi mamá ha estado hablando mucho a mi corazón con respecto a esto en los últimos días. Y Matías ha estado bien agripadito, yo también. Y Camila estuvo también agripadita. Y todos nosotros, esto es un clima terrible. Y condiciones terribles, atmosféricas. Y a cualquiera le da una gripe. Pero yo entendí algo y es cierto. La gripe no es de Dios. ¿O la gripe es de Dios? Cuando el Señor creó todo y dijo esto era bueno en gran manera, estaba la gripe ahí también. No, eso no estaba ahí, eso es producto del pecado. Y si Dios te quiere dejar tu gripe, eso es otra cosa. Pero como yo no lo sé, yo le voy a dar la pastilla, pero yo le digo, o el jarabe, pero le digo en el nombre de Jesús. Sé sano, Matías. Y oro y voy de noche y le pongo la mano en su cabeza y comienzo a orar por él. Como padre responsable hago lo que tengo que hacer, pero no dejo tampoco, como hijo de Dios, de ejercitar mi fe. Y nos hemos visto en situaciones, y a Jamie lo que le digo, detente, ora. No, primero ora. Y ha sido obediente a la palabra y ha ido y se ha puesto en oración. Cuando tú y yo estemos, como decimos, entre la espada y la pared, apretados, póngase en oración. Concluyo con esto. ¿Qué pasa cuando usted va de salida de la casa y no encuentra la llave? Usted estaba listo, bien rápido, todo, quiero llegar temprano. Y cuando va a la puerta dice, la llave, y no encuentra la llave. ¿Qué sucede regularmente con nosotros cuando no encontramos la llave? Nos ponemos histéricos y nos aceleramos. Inmediatamente. Pero no, yo la dejé aquí la llave, ¿por qué me mueve la llave? Y nos ponemos locos. Y la persona que está a nuestro lado hace. Si hubiese sido un perro, te come. ¿Por qué razón no sucede eso? Cuando estamos turbados, agobiados, presionados, no vemos, ni entendemos, ni creemos en nadie. Y mientras nosotros estemos actuando por impulso, no vamos a ver a Dios por más que nos esté hablando. Entonces, este mensaje nos está parando en seco y nos está diciendo, busca a Dios.
Esto no se resuelve si no es por medio de la fe. Trabaja, pero hazlo con fe. Confía en el Señor, en que Él te da el poder y la gracia para poder lograrlo. Dios nos está enseñando algo en este día, que tú y yo tenemos que aprender a caminar sobre las aguas. Amén. Tú y yo tenemos que aprender a caminar sobre las aguas, donde nuestros pies pueden fallar. A caminar en lo incierto. Pero si tú y yo clamamos a Dios en medio de la tempestad, Él va a extender su mano y nos va a levantar. Clama a mí y yo te responderé. El Señor nos quiere enseñar a caminar sobre las aguas. Ponte de pie.